La niña olvidadiza, Ana María Joa. Romina Brodo perdía todo. Yendo a la playa, perdió la malla. Yendo a la escuela, perdió una muela. Una mañana perdió a su hermana, perdió el cuaderno y una banana. De vuelta en casa, mamá furiosa le dijo: «Nena, pero qué cosa, segunda muela, quinta banana y cuarta hermana que vas perdiendo esta semana». Pero Romina no contestaba porque no oía que la retaban. Estaba sorda y no por vieja. Perdió en la calle las dos orejas. La niña olvidadiza, Ana María Joa. Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva clase de didáctica de la lengua 1. Bueno, empezamos esta clase mientras que pasaban las diapositivas de presentación escuchando un cuento de Ana María Joa que se llama La niña olvidadiza. Quise compartirlo con ustedes para que sepan que es un recurso que junto con otros está disponible para todos y todas en la página de Radio Nacional Seguimos Educando. Es decir, que si ustedes entran a Google, ponen Seguimos Educando, Radio Nacional, se va a desplegar una página, en esa página van a encontrar una pestaña que dice cuentos, dentro de esa otra que dice para los más chicos, y allí encontrarán al menos 20 o 25 audios de distintos cuentos cortos que podrán utilizar con las niñas y los niños. Ahora, si continuamos, y para empezar un poco a ponernos en contexto de lo que va a ser esta clase, las invito a observar la diapositiva que vemos en este momento. Esa diapositiva explica, mejor dicho, el enfoque comunicacional para enseñar lengua, que es el enfoque que nosotros tenemos. Ese enfoque sí supone que la teoría de la lengua que se propone es la que se concibe como discursividad o como textualidad, es decir, como instrumento de comunicación en sus dimensiones discursiva, textual y lingüística. ¿Qué significa eso? Significa ir más allá de lo que era el análisis sintáctico o la clasificación gramatical o la clasificación de textos. Recuerdan que nosotros explicamos que el enfoque estructuralista de la lengua, que era el que se enseñaba antes, se centraba en la descripción de la lengua. Por eso el análisis sintáctico y la clasificación eran las actividades predominantes. Mientras que este enfoque comunicacional que nosotros tenemos trabaja con la lengua en uso. Por otro lado, la enseñanza de cualquier disciplina se apoya también en una teoría del aprendizaje. Este enfoque entonces se basa en el constructivismo y en la teoría de la escritura y de la lectura como procesos. En la clase pasada nosotros empezamos a trabajar sobre la teoría de la lectura como proceso, ustedes tenían que leer el capítulo 8 el texto de Marta Marín. Y en esta clase vamos a abordar la teoría de la escritura como proceso, por lo cual tendrán que leer el capítulo 9 el texto de Marta Marín. Antes de empezar con la teoría de la escritura como por proceso, sería interesante que recordemos qué es lo que plantea la teoría de la lectura por procesos o mediante procesos. Si nos fijamos en la diapositiva, este es el gráfico que resume, digamos, la teoría de Goodman. Él dice que leer es construir sentidos mediante la interacción que existe entre el lector y el texto. El texto nos da pautas y claves, mientras que el lector tiene que poner en juego sus conocimientos previos o esquemas mentales. Ahora bien, para que nosotros podamos leer comprensivamente, es condición sine qua non que el docente ponga de manifiesto cuáles son las intenciones de esa lectura
y utilice distintas estrategias cognitivas, como son la predicción, la inferencia, la verificación y la corrección. Recuerden que la predicción es hacer hipótesis a partir de, por ejemplo, el paratexto del texto, ¿sí? Yo empiezo a pensar a partir del título, como ya lo habíamos hecho en clases anteriores, de qué este podría tratar. Mientras que la inferencia nos invita a completar esa información que no está explícita en el texto. Supongamos que en un texto dice, puso una olla al fuego. Obviamente no está diciendo que va a cocinar algo. Nosotros inferimos, si puso una olla al fuego, de que va a cocinar. Por otra parte, otra estrategia cognitiva es la verificación. ¿La verificación de qué? De las hipótesis que hicimos en un principio. Y finalmente, la corrección. La corrección en el caso de que esa verificación no haya sido nula. ¿Sí? ¿Me siguen? Por eso Marta Marín lo que hace es con un paralelo como lo que nos pasa cuando leemos una novela policial. ¿Sí? Nosotros hacemos una predicción al principio de quién pudo haber sido el asesino, hacemos distintas inferencias porque no nos dice desde el primer momento la asesinó tal persona. Vamos analizando esas pautas o claves y vamos haciendo inferencias. A medida que vamos avanzando en la lectura, vamos verificando o no nuestras hipótesis. Quizás al principio pensamos que era el marido y a medida que avanzamos en la lectura, este se descarta como un posible sospechoso. Y finalmente hacemos una corrección. ¿Cuándo hacemos la corrección? Cuando descubrimos el verdadero asesino. Bueno, esto era para recordar un poco qué era lo que plantea muy superficialmente la teoría de la lectura como proceso. Como les dije, hoy nos vamos a ocupar de la teoría de la escritura como proceso y en el capítulo 9 Marín desarrolla este tema. Yo les voy a compartir ahora un video de otra profesora que no soy yo que les explica a sus alumnos justamente ese capítulo 9 de Marín. Ustedes la única diferencia que van a ver es que ella trabaja con algunas modificaciones que tiene el texto en 2012, mientras que nosotros estábamos trabajando con el del 2008. Pero es casi exactamente lo mismo. Para que escuchen otra voz, las y los invito a ver la explicación de este capítulo 9, que es el que nos atañe en la clase de hoy. En este video trabajaremos con conceptos relacionados con teoría de la escritura como proceso, que es el capítulo 9 del libro Lingüística y Enseñanza de la Lengua de Marta Marín, que fue publicado en el año 99 y la última versión es del año 2012. Es una versión actualizada que es con la que nosotros estamos trabajando. En el apartado Composición Tema, Marta Marín hace referencia a las prácticas de escritura en la escuela durante la segunda mitad del siglo XX. Según ella explica, esas prácticas difieren de las acciones de enseñanza actuales debido a que había un concepto diferente de escritura y, de hecho, un concepto diferente del proceso de adquisición. La autora describe cómo se escribía en las décadas del 40 o 50 a partir de las actividades de composición centradas en un tema establecido por el título. Por ejemplo, se planteaba composición tema al árbol, composición tema a la familia. En la década siguiente, esta tarea se denominó redacción y se proponía la escritura a partir de distintos títulos, entre los cuales tenían que elegir uno los alumnos y escribir. Con posterioridad, las tareas de escritura se denominaron expresión escrita. Ahora bien, las modificaciones en la denominación de la actividad no se correspondieron con transformaciones en su modo de enseñar. Pues, los maestros proponían una actividad de escritura, los estudiantes elaboraban sus textos de forma autónoma, el docente corregía y evaluaba, pero no enseñaba a escribir textos. Es decir, evaluaba lo que no enseñaba. Marta Marín sostiene que esto respondía a una concepción de enseñanza centrada en una relación de estímulo-respuesta y a un concepto de escritura basado en las ideas de que, por un lado, los alumnos aprenden a escribir en los primeros grados y, por otro, escribir bien es una habilidad infusa. Por lo tanto, hay alumnos que tienen un don para escribir y otros que no lo tienen.
En el primer caso, se confunde la idea de escribir palabras y la de escribir textos. Aprender a escribir palabras requiere del dominio del sistema de escritura o código escrito, que en nuestro caso es un código alfabético. No obstante, aprender a escribir textos requiere de habilidades de escritura más complejas. Atendiendo a la segunda idea, estas habilidades, según se planteaba, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, estas habilidades ya están dadas. Por eso Marta Marín habla de habilidad infusa. La palabra infusa hace referencia a algo que está otorgado casi como un don divino. La idea entonces es que uno nace con esa habilidad o sin ella. Por ello no se enseñaba a escribir y las tareas de escritura que se promovían se limitaban a actividades de copia y de redacción adocenada. Marta Marín usa este adjetivo adocenado que significa que es mediocre o que tiene poco mérito. Es decir, eran redacciones que tenían poco mérito porque no se escribían con un valor comunicativo ni tenían por lo tanto un valor cognitivo. Esa situación que Marta Marín plantea en tiempo pasado en la actualidad sigue vigente en algunas aulas, por no decir en varias de ellas, y esto se traduce en una falta de interés por las actividades de escritura porque los estudiantes no, digamos, escriben, pero realizando una actividad que es carente de sentido. Recordemos que el sentido de la escritura está dado justamente por su carácter social, en tanto la escritura es una práctica comunicativa. Estas prácticas tradicionales de enseñanza de la escritura limitan la idea de la escritura a la idea de codificación. Y además entienden que la escritura es un producto. No se tiene en cuenta que la escritura es un proceso y que involucra diversos conocimientos y habilidades que requieren de una enseñanza sistemática, que es la perspectiva que nosotros consideramos actualmente. Es decir, para que un niño joven aprenda a escribir textos, en la actualidad se entiende que es preciso que se le enseñe a organizar la información de modo adecuado, a emplear de modo pertinente los tiempos verbales, los conectores propios de la escritura, etc. Es decir, estos no son aprendizajes espontáneos. No son aprendizajes espontáneos, necesitan ser enseñados y no solo evaluados. Para poder comprender la especificidad de la escritura, Marta Marín se detiene a explicar en un apartado las diferencias entre los textos orales y los textos escritos. En otro apartado explica la idea de escritura como comunicación. Ambos apartados no los vamos a tener en cuenta nosotros. Y finalmente se detiene a explicar la idea de escritura como proceso, que es el aspecto que a nosotros nos interesa desarrollar a continuación. Desde la década del 70, la psicología cognitiva se ocupó de estudiar los procesos mentales que participan en las prácticas de escritura. En particular, en los estudios iniciales, se ha investigado el proceso que se desarrollan los escritores expertos. Entre los trabajos publicados desde esa perspectiva, se destaca el modelo procesual de John Flower y Linda Hayes, que es el modelo más difundido desde la década del 80 y también es el modelo más utilizado en distintas propuestas didácticas. Sin dudas, este modelo se ha ido completando y complejizando por los propios autores y por otros teóricos también, pero, digamos, es un modelo fundante y es necesario comprender el modo en que este modelo describe y explica el proceso de escritura. Ciertas investigaciones cognitivas ya habían establecido que la escritura acontecía en una serie de etapas, pero estos autores, es decir, Flower y Hayes, no entendían el proceso de escritura como etapas, sino como momentos recursivos. Esto es muy importante porque no entienden que hay una secuencia fija de escritura, sino que la persona que escribe realiza determinadas acciones una y otra vez, de modo recurrente, como lo vamos a considerar a continuación. De acuerdo con este modelo, el acto de escribir un texto convoca 3 componentes básicos: el ambiente de trabajo, la memoria de largo plazo de quien escribe y los procesos de escritura. Dentro del modelo se denomina ambiente de trabajo al problema retórico, que incluye la exigencia externa que establece la tarea de escritura, los objetivos que define esa tarea, las características de los destinatarios de nuestro texto, etc. Asimismo, el ambiente de trabajo incluye el mismo texto que vamos escribiendo. Para comprender en profundidad la idea de problema retórico, podemos considerar ejemplos que ilustran esa idea. Podría suceder que dentro de un tiempo a uno de ustedes le soliciten que participen en la elaboración de una revista educativa donde se integran textos con temas
que se estudian en ciencias sociales y ciencias naturales en escuela primaria. O sea, estaría destinada la revista a niños de escuela primaria. En ese caso, los coordinadores de la revista establecen determinadas exigencias que dan forma a la tarea de escritura. Para eso tengo que conocer qué temas se abordan en el diseño de primaria, cuáles son los objetivos de la revista, qué aspectos son más motivadores para estudiantes de nivel primario, etc. Todos estos son elementos externos. Pero tener en claro estas precisiones ayuda al proceso de escritura. En el caso de una tarea de escritura escolar, por ejemplo, la acción de escribir puede estar definida por un docente. Los objetivos están relacionados con el desarrollo de conocimientos sobre un tema o bien sobre determinada forma discursiva. En el caso de ustedes, digamos, en el caso del trabajo que ustedes están desarrollando, es preciso que consideren cuál es el problema retórico en la actividad de escritura del texto sobre Yaguareté, por ejemplo. El segundo componente del modelo es la memoria de largo plazo del escritor. Bueno, es preciso recordar que desde la psicología cognitiva se entiende que los seres humanos estructuramos los conocimientos que adquirimos a lo largo de nuestra vida en un dispositivo mental denominado memoria de largo plazo. Bueno, la denominación de memoria de largo plazo fue aportada por Atkinson y Shiffrin, y ellos plantearon la dupla, memoria de largo plazo y memoria de corto plazo. En la memoria de largo plazo, los conocimientos están organizados y se encuentran en estado latente. Cuando tenemos que escribir un texto, esos conocimientos se activan, o sea, dejan de estar latentes, pero algunos conocimientos que son los que vamos a estar utilizando. Entonces, esos conocimientos se activan y conforman lo que se denomina memoria operativa, que inicialmente se llamaba memoria de corto plazo, porque retiene información por un breve periodo de tiempo. En nuestra memoria de largo plazo tenemos integrados conocimientos sobre los conceptos que vamos a desarrollar en el texto, pero también sobre los géneros textuales, el modo en que se ordena la información en ellos, las estructuras sintácticas, el conocimiento del léxico, de los mecanismos de cohesión, como los conectores o la correlación de los tiempos verbales. El tercer componente del modelo de Flowery Hayes está conformado por los procesos de escritura, esto es, la planificación, la traducción y la revisión. Estos procesos básicos de la escritura de textos orientan las elecciones y las decisiones que va a tomar el escritor al momento de producir su texto. Se sabe que los escritores expertos dedican un tiempo importante al proceso de planificación de la escritura. Es decir, no se sientan a escribir y van van produciendo a medida que van fluyendo las ideas, sino que antes de dedicarse a textualizar, a poner en texto, los escritores dedican cierto tiempo a la organización de la tarea y a la toma de conciencia de lo que supone la actividad. Por ejemplo, consideran aspectos del problema retórico, atendiendo los objetivos que sean explicitados, objetivos que estén implícitos, digamos, en la tarea. Consideran qué pueden conocer, qué puede conocer la audiencia sobre el tema que se va a desarrollar. Además, como escritor, me puedo plantear qué conozco sobre el tema, qué fuentes necesito consultar. Por otra parte, puedo armar algunos esquemas, fichas, índices que organicen mi tarea de escritura. Es importante señalar que es un momento muy relevante para guiar la escritura, pero no para limitarla. Es decir, no integra decisiones inflexibles, sino que el plan se puede ir modificando a lo largo del proceso. Flowery Hayes denomina traducción al proceso de textualización propiamente dicho, es decir, de puesta en texto, cuando el escritor materializa su texto. Durante ese proceso, el que escribe se puede formular preguntas en distintos niveles, es decir, en el nivel de la organización de los párrafos, de la distribución de la información, la relación de los conceptos a través de los párrafos, la estructura oracional, el léxico empleado. Por ejemplo, si es adecuado utilizar una expresión en este tipo de textos y atendiendo a la edad o a la formación de los destinatarios. Estas decisiones también forman parte del proceso de revisión, que puede llevarse a cabo a medida que voy escribiendo o bien al finalizar el texto. La revisión implica un trabajo de lectura del texto que vamos escribiendo en relación con las anotaciones de nuestro propio plan de escritura. Puede suceder que yo haya escrito un párrafo y me detenga a revisarlo atendiendo los conceptos, la redacción,
pero también las consideraciones previas que determiné en mi plan de escritura. En ese momento tal vez me dé cuenta de que hay un subtema que no es pertinente, o bien que debe ser desarrollado más adelante. Como vemos, se hace muy clara la idea de los procesos de escritura como momentos recursivos, porque si bien inicio con la planificación y sigo con la traducción, puedo ir y venir entre los tres procesos en distintas instancias de mi actividad de escritura. Para cerrar, recordemos que Marta Marín inicia este capítulo 9 haciendo referencia a la enseñanza de la escritura en la segunda mitad del siglo XX. Una vez que atendimos el modelo de escritura en proceso planteado por Flower y Hayes, creo que tenemos más herramientas precisas para comprender la diferencia en las prácticas de enseñanza en relación con el concepto de escritura. La posibilidad previa era entender la escritura como producto, pero desde la concepción cognitiva se entiende que la escritura involucra numerosas operaciones del pensamiento, es decir, se sostiene que la escritura es un proceso. Si además somos conscientes de que un estudiante no aprende de modo automático e individual, sino que es preciso que alguien experto le enseñe para que desarrolle habilidades para producir textos, yo no tengo dudas de que estamos en un muy buen camino para educar y para investigar de acuerdo con los desafíos que establece nuestro tiempo. Muchas gracias. Bueno, espero que esa otra voz, esa otra explicación les haya servido. Obviamente no basta con ver esta clase para entender el tema, así que como lectura, una de las lecturas obligatorias de esta clase va a ser que esta explicación sirva de soporte, porque ustedes tienen que leer el capítulo 9. Ya se está haciendo un poco larga la clase, llegamos a la mitad, así que nos vamos a ir al recreo. Vieron que Flower and Hayes plantean distintos momentos recursivos a la hora de escribir un texto y uno de esos momentos es la planificación. Lo que suele suceder es que en ese momento de la planificación no nos vienen las palabras. Las palabras a veces huyen de nosotros, como vimos en nuestras clases por videollamada, ese texto de Aleli Gottlieb, ¿se acuerdan? Poesías, que decía que se le habían ido las palabras. Hay otro poeta chileno, premio Nobel en 1981, si mal no recuerdo, Pablo Neruda, que le escribe también a las palabras. Así que en este primer momento de recreo comparto con ustedes esa obra de arte. Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto a las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como perlas de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato. Las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto, las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos,
Tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. No se asusten que no se terminó el recreo, pero ¿qué les pareció el texto de Neruda? Personalmente a mí me encanta y por eso lo comparto con ustedes, pero ahora continuemos el recreo un poco riéndonos. Otra de las partes muy importantes, además de la planificación y la traducción, otro de los momentos recursivos es el de la revisión. Entonces, la ortografía, si bien los momentos son recursivos, vuelvo a decir, no es que se dan por separado, nosotros vamos corrigiendo a medida que vamos escribiendo, por eso es tan importante el uso de borradores, pero otro de los momentos, que es el de la revisión, la ortografía es un tema que a todos nos preocupa. Así que quiero compartir este nuevo video con ustedes antes de continuar la clase, que me pareció gracioso y me pareció que podía ayudar a este momento. Gloria, echo de menos verte la cara. Soy otra persona desde que te fuiste. ¡Hey, Casanova! Frena el carro ahí, brother, quédate quieto. Madre santa, dígame, oficial. Agente Gregory, ortografía. Sabía que era con H, Char es con H, ¿ah? Calma, relax, te pones nervioso tú, me pones nervioso a mí, te pego un tiro y tenemos un problema. Tranqui. Perdón, oficial, es que me altero. Vamos a ver a dónde está aquí el fallo. Si empezaste bien, mira, Gloria, con mayúscula, coma, hasta aquí genial. Hecho sin H del verbo echar, de menos verte la cara, fantástico. Soy otra persona, bien, desde que te fuiste. Aquí la cagaste, Romeo, y la cagaste en grande. Trátame suave, sargento, que tengo el alma sensible. Fuiste, pretérito perfecto simple, segunda persona del singular, y te pregunto, ¿esa S por qué? No sé, porque soy millennial. Fuiste, sin S. Al pretérito perfecto simple no se le añade S. Jamás, jamás. Es absolutamente incorrecto y no debe hacerse. Jamás, jamás. Ver, viste, pensar, pensaste, comer, comiste. sin S. No te voy a poner la multa porque es la primera vez, pero que sea la última. Y la próxima vez que tengas duda, abre el diccionario Don Juan, que en Tinder el primer filtro es la ortografía. Ok. Fuiste. Sent. Qué bueno que me escribiste. Jamás, jamás. Espero que les haya gustado, por lo menos se rieron un rato. ¿Quién no le pasó lo que le pasa al señor a ese millennial, ¿no? Que uno se gasta escribiendo un mensaje y le responden cualquier cosa. Bueno, continuemos. Seguimos hablando de escritura, pero esta vez vamos a hablar de otro texto. Ese otro texto es de Maite Alvarado. Maite Alvarado, el texto se llama La escritura como resolución de problemas. Y es el otro texto que tenemos que leer como lectura obligatoria para este encuentro. Si vemos la diapositiva, dice, la escritura, ¿qué de problemas? Dice, como verán, uno de los textos recomendados de esta clase, Alvarado 2003, enseñar a escribir es enseñar a resolver problemas. Más allá de la superficie del texto, de su ortografía o de la puntuación, cuando nos enfrentamos a una tarea de escritura, nos preguntamos qué tenemos para decir. El contenido. ¿A quiénes les estaremos hablando? El auditorio. ¿Cómo es la forma de este texto que debemos escribir? El género y sus posibilidades, etc. Dice Maite Alvarado que resolver un problema de escritura implica apelar a nuestro dominio de diferentes códigos. El código sociocultural, que es aquel que da cuenta de nuestros conocimientos sobre el mundo, el código ideológico, que da cuenta de nuestras creencias y valores compartidos o no con el lector, el código retórico, que es el conocimiento acerca de los géneros y sus características más salientes, así como de los esquemas textuales que sirven para organizar la información.
el código lingüístico, que es el conocimiento sobre la lengua en todos sus niveles, desde el plano fónico hasta el plano sintáctico y léxico. Pero también para resolver una tarea de escritura debemos recurrir a habilidades de otros órdenes como el pensamiento crítico y la creatividad. Miren todo lo que ponemos en juego al momento de escribir. Maite Alvarado va a decir a imagen y semejanza del grupo Grapheme, que fue un grupo que revolucionó la escritura. ¿Se acuerdan que Marín en ese capítulo 9 nos decía que durante años la escritura fue copia de otros textos? Por eso era tema composición la vaca, después fue redacción. En los 70 empezaron distintos grupos, ¿sí? que presentaban la escritura a modo de taller. Así como hacemos nosotros en nuestras clases por videollamada, vieron que respondemos generalmente actividades de escritura creativa, que son las que sacamos de ese texto también de lectura obligatoria, que es el nuevo escriturón. Bueno, el grupo Grapheme lo que dice es que toda consigna de escritura tiene que tener algo de valla y algo de trampolín. ¿Qué significa tener algo de valla y algo de trampolín? Nos va a dar, digamos, que un horizonte o una pauta o algo para que despleguemos nuestra imaginación, nuestra fantasía, pero también nos va a poner, ese vendría a ser el trampolín, nos va a poner una valla, es decir, vamos a tener que resolver algún problema. ¿Cómo resolvemos los problemas matemáticos? También lo mismo sucede con la escritura creativa. Por eso, para continuar la clase, les voy a proponer también otro video que miremos, que tampoco está hecho por mí, está hecho por otra profesora, pero que explica el texto de Alvarado, la escritura como resolución de problemas. Hola, bienvenidos a esta clase de didáctica de la lengua y la literatura 2. Hoy vamos a trabajar con el texto de Maite Alvarado, Resolución de problemas, que nos habla de la escritura y de las consignas de escritura como un problema retórico. Vamos a ver que esta autora en su texto retoma muchos de los modelos cognitivos acerca del lenguaje en lo que tienen que ver a los procesos de escritura como procesos complejos. En ese sentido, nos habla de la escritura como una herramienta intelectual. Sabemos, y lo vimos con Hugo Salgado y con otros autores, que la escritura es una herramienta para desarrollar el pensamiento, para llegar a niveles más abstractos y complejizar no solo nuestros modos de decir, sino también nuestros modos de pensar. En ese sentido, la escritura facilita esos mecanismos porque el escritor, la persona que escribe, evalúa su propio texto, puede ver plasmadas las ideas en palabras escritas y eso permite repensar si son las adecuadas, reformularlas o reescribirlas si fuera necesario. Ese es el mecanismo, digamos, a partir del cual la escritura nos permite complejizar el pensamiento. En tercer lugar, Maite Alvarado destaca que para que eso suceda, en la escuela es requisito necesario que exista un intercambio de textos, que se trabaje con una variedad de textos, como venimos viendo, hay buenas prácticas educativas que nos llevan a trabajar con una multiplicidad y una variedad de textos, y que a la vez el ejercicio de este intercambio y de las tareas de escritura tiene que ser regular, tiene que ser algo permanente dentro del aula y con la guía constante de los docentes. Vamos a ver que uno de los modelos que toma Maite Alvarado es el de Scardamaglia y Bereiter, que son unos de los autores que proponen un modelo cognitivo de la escritura, es decir, que explicitan los modelos mentales, lo que se supone que ocurre en la mente de los escritores. En primer lugar, clasifican a los escritores de acuerdo a sus prácticas de escritura, a los resultados de los textos que se obtienen, y nos dicen que hay escritores novatos que se limitan a decir el conocimiento. Esto quiere decir que replican ideas de otros, que las personas que no están acostumbradas a manejar el proceso complejo de escritura suelen tomar ideas, copiarlas de otros textos,
sin reformularlas, sin adaptarlas a la audiencia y que muy pocas veces son capaces de reformular su escrito y de enlazarlo con sus conocimientos previos o con su conocimiento del mundo. En cambio, quienes se acostumbran, quienes pasan por este proceso cada vez más complejo de la escritura y van adquiriendo nuevas habilidades, se pueden considerar escritores expertos porque pueden construir una representación de la tarea de escritura, a quién va a ir dirigido su texto, cuál va a ser la audiencia, y en ese sentido pueden adecuar la forma de escribirlo y también ampliar y reformular el conocimiento, no quedarse solo con palabras de otros, sino poder plasmar con sus propias palabras y en relación con el conocimiento del mundo que ya poseen. Lo importante de tener en cuenta este modelo es que tenemos que tener cuidado cuando en la escuela pensamos en estos términos, porque no se trata de etiquetar a nuestros alumnos entre novatos y expertos, es decir, este sabe, este no sabe, este escribe mal, escribe bien, sino que la idea que tenemos que tener como docentes es la de poder acompañar a estas personas, a nuestros alumnos, a que se conviertan en expertos. Pero eso no sucede de la noche a la mañana, sino que requiere de práctica, una guía por parte del docente, mucho acompañamiento y mucho compartir la experiencia de la escritura junto a el docente, la docente, que es quien va a actuar como experte frente a estos escritores novatos que en realidad simplemente tenemos que reconocer que están en un proceso de aprendizaje y acompañarlos, hacer algo deliberadamente para que esos procesos mejoren, para que se apropien de herramientas para mejorar su propia escritura. En ese sentido, nos dice Maite Alvarado que para aprender a través de la escritura es necesaria una exposición sostenida a experiencias de escritura desafiantes o transformadoras y una reflexión permanente acerca de esa práctica. Sabemos la importancia de la reflexión, es necesario siempre volver a mirar lo que hacemos en el aula, por qué lo hacemos, tanto los docentes como los alumnos. Sabemos que podemos crear y formar alumnos que sean críticos, que puedan observar sus producciones y reflexionar sobre los resultados que obtuvieron, pero para eso es necesaria una exposición sostenida. Es necesario que esto se repita en nuestras clases y que sea parte de nuestra forma de enseñar. La enseñanza de la escritura basada en la resolución de problemas, como propone Maite Alvarado, requiere un cuidado especial en la formulación de las consignas. Por eso nos vamos a detener también en esta modalidad de taller de escritura, que lo que propone es, como vimos, como dicen los autores de Graphein, una valla y un trampolín, es decir, que las consignas funcionen como motivaciones a la escritura, y vamos a ver que también coincide con Anijovic en la forma de plantear el problema, a partir del cual se promueve la escritura. Como el enunciado que plantea el desafío, es importante que en la consigna estén contenidos los elementos necesarios para una adecuada representación o definición del problema por parte del que escriba. Si yo me voy a poner a escribir como estudiante, necesito saber cuál es el punto de partida desde el cual voy a iniciar esta escritura y todos los elementos necesarios para definir este problema tienen que estar contenidos en la escritura. Como esto ya lo vimos con Anijovic, sabemos que por más que la situación sea ficticia o real, debe seguir el modelo Raft, es decir, pensar quién es el emisor, cuál es la audiencia, cuál es el formato y el tema que va a tener el texto, ¿sí? En ese sentido, es necesario pensar el problema de escritura como un problema retórico. La retórica era el modelo clásico de la escritura que nos hacía pensar en la audiencia, en la situación, en quiénes son los receptores de este problema que estamos planteando para hacer surgir la escritura. El modelo cognitivo de Flower y Hayes es el que ustedes ya conocen, lo vimos en lingüística el año pasado, y nos habla del problema retórico, como nos dice Maite Alvarado, lo toma de aquí, de este modelo, que tenemos que saber cuál es el tema, cuál es la audiencia, el género, que es lo que llamábamos antes el formato, y todo eso va a entrar en contacto con nuestro proceso de escritura que a la vez se apoya
en los conocimientos previos que tenemos acerca del tema, de la audiencia y del género. Todo esto desemboca en las consignas de escritura. Todo ese proceso complejo que tenemos que tener en cuenta tiene una importancia a la hora de escribir las consignas, que son la guía y que va a contextualizar el trabajo de escritura junto con la ayuda que como docentes podamos dar. Recuerden que la consigna va a ser lo que va a quedar por escrito, es el texto al cual el alumno puede volver a mirar antes de consultar si es en forma presencial o diferida, pero lo primero a lo que va a recurrir es a la consigna y por eso la importancia de dejarla escrita. La consigna se convierte así en una herramienta didáctica, porque es el marco de referencia que compartimos junto con los estudiantes para después realizar también la corrección de los trabajos. En base a lo que fue pedido, vamos a evaluar. Y en ese sentido, la evaluación, no como un chequeo de si se cumplió o no se cumplió la tarea pedida, sino también para desarrollar qué conocimientos hay en torno a la superficie textual, es decir, a la forma en que está escrito el texto que resultó de esa consigna, pero no solamente cómo está escrito, sino también qué aprendemos, ¿no? Acá tenemos también una etapa de metacognición, en el punto de la evaluación. Estamos viendo qué aprendimos, qué nos permitió este ejercicio, que no es simplemente un juego, sino que estamos poniendo ahí, en la escritura, estamos poniendo a trabajar la parte conceptual de lo que tendría que aprender cada estudiante a través de este ejercicio. En este caso, tenemos que tener en cuenta, siempre que trabajemos con la escritura, que es un proceso recursivo y que la revisión está desde el inicio y se puede dar a lo largo de todo el proceso en cualquier etapa. Entonces es necesario desarrollar la reflexión crítica, esta mirada que tiene que estar monitoreando permanentemente la tarea de escritura, ¿sí? Sobre la propia producción. Nosotros como docentes vamos a acompañar el proceso de escritura, pero queremos que cada vez eso se haga de forma más autónoma, que los docentes puedan guiar a los estudiantes a que después esa reflexión sea autónoma, y eso se va a lograr acompañando el proceso de escritura. Los docentes en este caso pueden orientar la reformulación, y lo importante, y por eso hablamos de la modalidad de taller de escritura, es que se haga una puesta en común, que estas actividades de escritura no son solitarias, que nadie aprende en forma solitaria, sino que es a través de la socialización, del poner en conjunto, de poner en común las producciones, los escritos que surgieron de esa consigna, y a partir de esa socialización, al ver cómo cada persona resolvió ese problema retórico, aprender de la escritura propia y de las de los demás. En ese sentido, la socialización, esta puesta en común de la que les hablaba recién, lo que nos permite también es que hay una diversidad dentro de todas las aulas, no solo de formas de responder a esa consigna, de formas de utilizar el lenguaje, de responder a ese problema retórico, sino que además dentro de esa diversidad lo que se puede observar y que también va a servir como herramienta para que los estudiantes vayan incorporando es que hay dentro de la diversidad opciones más eficaces que otras o resultados que pueden adecuarse mejor a una situación comunicativa antes que otros. Todo eso tiene que estar, hacerse visible, digamos, tiene que surgir en el diálogo que se haga en la puesta en común. De esta manera, vamos terminando con el texto de Alvarado, lo que vemos con el proceso de escritura es que se vuelve objeto de reflexión y sistematización a partir de la práctica. Es decir, que con las consignas que nosotros preparemos vamos a poner en práctica cuestiones acerca del lenguaje y de la literatura que son objeto de estudio en nuestra materia y que a partir de la reflexión y la sistematización vamos a lograr que se aprendan. Es decir, que la consigna es un punto de partida, tiene que haber un proceso de escritura que sea recursivo, tiene que esto darnos como resultados ciertos textos sobre los cuales hacemos una puesta en común y luego una reflexión y sistematización para hacer visible, para poder poner en palabras cuáles son los conceptos, los nuevos conocimientos que aprendimos y desarrollamos con esta tarea de escritura.
Este es, en pocas palabras, el resumen de este texto de Alvarado que les presenté al comienzo, que se llama Resolución de Problemas. Bueno, las y los felicito, estamos llegando al cierre de la clase. Así que antes de despedirnos, para hacer un recuento o un raconto, mejor dicho, de lo que vimos en la clase, los invito a ver un último video muy cortito, son 3 minutos nada más, de lo que nos propone Flowers and Hayes en su teoría de la escritura por proceso. Bueno, llegamos al final de este recorrido en esta clase, entonces lo que les propongo es visitar el foro y que lean, por favor, los 2 textos que tratamos en esta clase. Esos 2 textos son el capítulo 9 del texto La lingüística y su enseñanza de Marta Marín y el texto de Maite Alvarado. Ambos lo encontrarán en la sección archivos donde subiré la clase en la plataforma, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado y les haya servido. Les mando un beso enorme a cada una y cada una y una vez más les agradezco que me escuchen, que me tengan paciencia y espero que les sirva. Un abrazo. Chau, chau. A la lata. Esther del Rosario Guevara. A la lata, alatero, me saco la gorra, me pongo el sombrero. A la lata, alatero, lavo mi camisa, plancho mi vaquero. A la lata, alatero, lustro mi chaqueta, cuelgo en el perchero. A la lata, alatero, juego al gallo ciego en mi gallinero. A la lata, Esther del Rosario Guevara.